Acelerando Empresas, episodio 65. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, de verdad, acompañarte hoy, viernes 14 de septiembre, en este episodio número 65, en el que veremos dudas vuestras de los oyentes sobre cómo estipular precios a servicios médicos, otra duda sobre cómo lanzar un nuevo servicio de cursos para abogados y por último una duda sobre la edición actual de Impulsame que acaba de comenzar. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. La primera duda me llegaba de Diego. Estimado Fran, soy médico y tengo una duda en relación al precio de mis consultas. Te cuento, ahora estoy realizando una inversión y cambio de imagen de mi consulta con la creación de una nueva página web, mejoras en el logo y demás. Entonces me estoy planteando si debo modificar el precio de la consulta. Actualmente cobro 60 euros por consulta, siendo la consulta de revisión gratuita, pero a las aseguradoras les cobro menos. Por otro lado, mis compañeros en general cobran más por sus consultas, unos 80 a 100 euros, y creo que la consulta de revisión tiene el mismo precio. Mi política de la segunda consulta gratuita es para asegurarme que el paciente vuelve y veo el resultado del tratamiento. El precio de los 60 euros fue pensado en que fuera asequible a la mayoría de personas. Todos pueden consultar a un médico privado sin que le suponga un gran esfuerzo económico. Pero claro, al mismo tiempo pienso que un técnico me cobra los 60 euros por desplazamiento por verme el electrodoméstico. Realmente me resulta complicado decidir qué precio pongo a mi trabajo. Concretando la pregunta para tu maravilloso podcast, ¿cómo podemos calcular el precio de nuestro trabajo? ¿Influye el nivel de estudios para realizarlo? ¿Influye la oferta y la demanda? Lo más importante es el valor que los clientes encuentran en nuestro trabajo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, los factores más importantes para dar un valor económico a nuestro trabajo? Un abrazo y ánimo, emprendedores. Bueno, pues muy interesante la pregunta, Diego. Veo que esto de ánimo, emprendedores se está quedando ya de verdad. Y, a ver, voy por partes. Te cuento un poco, primero en general y después en particular para tu caso. A menudo ponemos el precio de nuestros productos o servicios basados en el coste que nos suponen y después pues le calculamos un porcentaje adicional de beneficios. Es una técnica muy habitual. Sin embargo, pues no es la ideal, en mi opinión. En la opinión mía y en la opinión de muchos expertos en pricing, esto hay mucha bibliografía que explica que si hacemos eso, el ajustar por coste, pues realmente podemos dejar mucho dinero en la mesa. Es decir, que podríamos haber puesto un precio superior y que realmente pues no estamos cobrando simplemente porque no hemos hecho bien el cálculo del pricing, ¿no? El pricing es la forma de definir cómo pones el precio, la estrategia de precios. También otra forma es ver la competencia, como tú bien apuntabas, es decir, hacer una comparativa, un benchmarking que se llama, sobre los competidores principales que tengas pues, en tu zona o que sepas que los clientes suelen acudir a esos clientes a los que tú te diriges y pues sacar una media, por ejemplo, y utilizar un precio medio o un precio incluso inferior, ¿no? Para estar como en el límite inferior y así pues asegurarte que consigues clientes nuevos. Es otra técnica y también de nuevo puede dejar dinero sobre la mesa, así que tampoco es la ideal. ¿Cuál es entonces la estrategia más aconsejable, la que las investigaciones de pricing dicen que es la mejor? Pues la estrategia de precios basada en el valor recibido por los clientes. ¿Y esto qué significa? Pues verás, básicamente, y en palabras muy llanas, buscar el precio que tus clientes estén dispuestos a pagar por ti, por tu producto o por tu servicio. Y ya está. Es decir, que cuanto más valor perciba el cliente que tú le das, con en este caso un servicio, pues más podrá pagar por ese servicio. Ojo, y ese valor percibido puede ser muy superior al precio de la competencia e incluso muy superior al precio del coste que tú tenías por el producto o servicio que estás dando, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el iPhone, ¿no? El iPhone es un teléfono móvil que es bastante más caro que la competencia, por lo general, y bueno, sí, es mejor en cuanto a materiales y demás, pero desde luego no equipara el coste a esa diferencia de precio. Y por supuesto, cuando digo alto, me refiero a alto respecto a la competencia. Por tanto, ¿por qué es el precio tan alto del iPhone? Pues porque el valor percibido por los clientes es muy alto.
¿Y por qué es alto en este caso? Pues por la reputación que tiene ya la marca Apple y, por supuesto, los móviles iPhone, ¿no? Entonces, esto es algo que en tu caso es exactamente igual. Hay otros casos que son distintos, ¿no? Pero en tu caso depende muchísimo de la reputación que tú tengas, ¿no? Como médico. Es decir, el reconocimiento de la calidad de servicio de tus consejos y de tus casos de éxito con pacientes que hayas podido curar y que, por supuesto, el resto del mundo lo sepa, ¿vale? Así que eso influirá directamente en el precio que puedas poner. Así que, bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestra reputación? Bueno, pues la única forma es probando. O sea, es muy parecido al concepto de Lean Startup. Por ejemplo, podemos hacer test A/B con el precio. Tú ya comentabas que tenías varios precios en función de si eras seguros privados o no, con lo cual ya te da pistas de que efectivamente puedes poner varios precios, ¿no? Y en distintos contextos puedes probarlos, ¿no? Esto de hacer test A/B con el precio, evidentemente es más complicado en el mundo físico que en el mundo digital, pero bueno, se puede hacer, hay distintas formas de probar. En tu caso, pues por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Si vas a diferentes clínicas distintas o si das servicio en distintas provincias o en distintos lugares, pues puedes probar a poner distintos precios. Y ahí puedes recoger un poco la respuesta de los posibles clientes, en este caso los pacientes. Porque si esto lo haces en tu propia clínica y vas cambiando el precio a uno y a otro, pues evidentemente tu reputación es posible que salga perjudicada, ¿vale? Así que bueno, hay que tener cuidado en hacer test A/B de precio en servicios que se den físicamente, en un lugar físico, ¿vale? Sí que también puedes hacer otras estrategias también para cambiar el precio sin que se no conozca mucho, o se dé uno mucho cuenta, en el mismo sitio, ¿no? Y ahí, pues lo que se suele hacer es aplicar descuentos, por ejemplo, haciendo paquetes. En este caso, puedes intentar generar recurrencia en los pacientes y tener, imagínate, pues un precio que le des un descuento a alguien que venga pues una vez al trimestre, es decir, 4 visitas al año, que vengan a hacer un seguimiento o lo que sea. Ese precio puede ser más bajo que la consulta habitual, pero evidentemente, como va a venir más veces, pues te va a interesar más que si viene pues menos veces. Así que puede ser una solución interesante. ¿De acuerdo? Pero sí que me parece muy interesante lo que comentabas de intentar buscar, en este caso, que es un servicio médico, que estamos hablando de salud de las personas, pues precios asequibles, ¿no? No es todo aquí ganar dinero, por supuesto, ¿no? Hay una importante labor ahí también para personas que no puedan pagarse esto y necesiten de este tipo de servicios, ¿no? Entonces me parece que esto sí que también lo puedes mantener para las personas que efectivamente no puedan. Es decir, crear una especie de precio especial para personas que de forma, por supuesto, demostrada no puedan acceder a tus servicios y quieran hacerlo, ¿no? Aquí, pues bueno, formas de demostrarlo, pues hay muchas, ¿no? En la situación económica y, bueno, no sé, incluso si está parado la familia o no tiene muchos ingresos. Bueno, en cualquier caso, sí que haya una forma, digamos, que a ti te permita saber que efectivamente esa persona, pues no puede acceder a tus servicios y tuviera que pagar el precio habitual. Así que podrías hacerle un descuento pues muy especial para que pudiera acceder a ellos y reservar, por ejemplo, un número de horas a la semana para atender a personas que vienen por esa vía, ¿no? Por la vía del descuento pues solidario, digamos. ¿De acuerdo? Así que bueno, ánimo, creo que es muy interesante lo que comentas y ya nos irás contando cómo van tus experimentos de precio. Y bueno, vamos a la siguiente duda, que es de Ángel. Ángel me escribía lo siguiente: hola Fran, te escribo de nuevo porque he observado una necesidad dentro de mi sector, la abogacía, y he montado una página web en la que ofrecer formación práctica para abogados. La página es lexformacion.com. Por ahora no tiene cursos, solo está montada la plataforma y la pregunta es: ¿cuál crees que sería el siguiente paso para hacerlo lo más lean posible? Creo algunos cursos de marketing jurídico, que es lo que domino, pago a compañeros para que me hagan cursos en los que ellos sean expertos, o hago un webinar interesante y lo muevo en la comunidad. Y captar leads potenciales, el instinto me dice que haga el webinar como estrategia de growth hacking que puede funcionar. ¡Sálvame! Bueno, pues Ángel, gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si podré salvarte. Creo que es una labor que tienes que hacer tú, salvarte tú mismo. Pero desde luego, bueno, vamos a intentar aclarar un par de dudas, que aquí hay bastantes cosas mezcladas, ¿no? En particular, pues bueno, comentas el tema del Lean. Por supuesto, esto es lo primero. Antes de pensar en marketing, de growth hacking y todo lo demás, tienes que empezar validando efectivamente que estás resolviendo un problema que merece la pena ser resuelto. Es decir, tienes que hacer un descubrimiento de clientes.
Esto pues ya sabes que antes de hacer todo lo que comentas, lo primero es hacer entrevistas a tus posibles clientes, que en este caso pues son cursos para abogados, pues habrá que hacer entrevistas a abogados y además pues eres del sector, pues vas a conocer seguramente a diversos abogados, te será más fácil acceder a ellos, sabes dónde encontrarlos, así que pues es muy interesante que hagas aquí preguntas y entrevistas a tus clientes para ver si les interesaría este tipo de cursos y sobre todo qué cursos en particular incluso empezar a crear, ¿de acuerdo? Así que esto lo primero, por supuesto. Después, la pregunta de si hacer los cursos al principio tú o hacerlos por compañeros, pues por supuesto hacerlos tú, es decir, ahí vas a aprender un montón de cómo se hacen los cursos, el esfuerzo que tardas en hacerlos, el tiempo, cómo organizarlos de la mejor forma posible para que queden lo más interesante posible. Es decir, te va a permitir experimentar y además, sobre todo, de forma lean, es decir, sin gastarte dinero en hacer contenido que, pues, si lo hubieran hecho estos expertos o conocidos, pues, evidentemente van a cobrarte normalmente, a no ser que los hagas socios y lo demás, que esto de momento no te lo aconsejaría hasta que ver si funciona o no funciona y cuánto podrían aportar, aunque a futuro podría ser interesante. Y respecto al growth hacking que comentabas, en particular el tema del webinar, pues os cuento un poco a los demás, ¿no? El growth hacking es básicamente un concepto de hacer estrategias de crecimiento rápidas, no basadas estrictamente en publicidad pagada, ¿no? Así masiva, sino que, digamos, por técnicas y ideas inteligentes, creativas, conseguir incrementar el crecimiento de forma pues muy, muy brutal, ¿no? Muy espectacular. Normalmente están basadas en conseguir aumentar el factor de viralidad de tu producto o servicio y que se difunda pues boca a oreja normalmente o bueno, incluso a través de correo, por invitaciones y demás. Hay muchos casos y ya hablaremos de growth hacking en el programa. Si os interesa, por supuesto, pues escribidme un correo a info@acelerandoempresas.com y le dedicaré pues un monográfico o incluso un ciclo completo porque es un tema bastante extenso también. La técnica en particular que tú comentas de growth hacking, bueno, el tema de los webinars, pues por supuesto es una técnica interesante. Podría conseguir que atrayeras público, hacer pues webinars que son básicamente charlas gratuitas en internet con temas que impacten en tu público objetivo, que les haga pues apuntarse a estos webinars. Estos webinars además puedes hacerlo en vivo, en live, que esto tiene más difusión ahora, tiene más alcance en las redes sociales, si lo haces en Facebook, por ejemplo. Y por supuesto también puedes utilizarlo para recibir y colectar correos de la gente que después puedas utilizar para enviarles promociones del tema de la plataforma de cursos y demás. Esto, por supuesto, pues tienes trabajo, es decir, tienes que crear pues el contenido de ese webinar y después hacerlo, pulirlo, en fin, que esto no es tampoco gratis en tiempo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, no es igual que empezar a pagar como loco publicidad para intentar atraer a la gente. Pero desde luego es una buena estrategia para poco a poco ir siendo más conocido y conseguir que más gente pues se acerquen a ti, te conozcan y al final confíen en ti y después se apunten a estos cursos. De todas formas, esto puede hacerte crecer ciertamente, pero igual no va tan rápido como imaginas porque la gente tampoco normalmente se tira de cabeza a este tipo de webinars y demás y bueno, y probablemente tendrás que hacer incluso publicidad para que ese anuncio de webinar, es decir, esa charla que será tal día, tal hora, a través de internet, pues sea conocido y al final la gente pues vaya a verte incluso aunque sea gratuito, ¿no? Así que bueno, es algo que hay que intentar y poco a poco irás coleccionando cada vez más personas interesadas, ¿no? También hay otras muchas formas, ¿no? de crear contenidos en particular que ya pues hemos ido viendo en el programa, como por ejemplo hacer un podcast como este mismo podcast o hacer, por ejemplo, vídeos en un videolog, un blog con V, que pues se queden en YouTube guardados y eso pues a la gente cuando busque ciertos conceptos interesantes pues le aparezca en las búsquedas. Y esto solo en cuanto a contenidos. Hay otras muchas formas de hacer growth hacking que si queréis, como digo, ya tratamos en particular en otros programas. Desde luego, lo que sí que es importante es que ahora mismo te centres en validar el problema-solución. Es decir, validar que lo que estás haciendo merece la pena para esos clientes potenciales y pagarían además por ello. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya me irás contando los avances y mucha suerte. Y para terminar, pues la duda última de hoy no es una duda de una persona en concreto, sino de varias personas que me lo han ido preguntando estos últimos días, porque, como sabéis, este lunes justamente ha empezado la 4ª edición de Impúlsame, fue la inauguración, y entonces pues muchas personas se han enterado de que esto comienza ya y me han preguntado si pueden asistir a las sesiones presenciales de la aceleradora Impúlsame, aunque no hayan sido seleccionados. Bueno, pues esta pregunta es también muy interesante y
Efectivamente, sí, se puede ir, son en abierto, es decir, los talleres y las clases en grupo son en abierto, pero hay que inscribirse en impulsame.es/inscripción. Y eso sí, son solamente presenciales, no son online, porque bueno, son muy prácticas, son talleres que se trabaja pues allí sobre la marcha, hay mucho movimiento de un lado a otro, es decir, no son un formato charla habitual, y por tanto, pues bueno, hay que ir físicamente para poder recibir esa formación. ¿Dónde está este sitio de Impúlsame? Pues es un edificio bastante imponente que se llama Impúlsame en Marina del Arcor, tiene más de 1000 metros cuadrados, y el primer taller será el próximo miércoles 19 de septiembre de 4:30 a 8:30 de la tarde, ¿de acuerdo? El edificio está en Marina del Arcor, en Sevilla, España, ¿de acuerdo? Así que quien os pille cerca, os animo a venir, porque además de conocer el Lean Startup, que es este taller en particular, va específicamente de Lean Startup, estas 4 horas, pues podréis conocer al resto de participantes en esta edición, ¿vale? Se han seleccionado 34 proyectos, de los cuales 20 tendrán el programa completo, con todo lo que ofrece de formación, pero también mentorización personal y oficinas y demás, y 14 que repiten de ediciones anteriores y que continuarán durante un año más allí en las estancias de Impúlsame. Así que nada, echarle un vistazo por si os interesa y os pilla cerca, allí nos conocemos en persona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Además de recibirlo, por supuesto, por email o WhatsApp, registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Descansad el finde, aprovechar para refrescar vuestra mente, para vivir un poco la vida con vuestra familia, amigos y con quien queráis. Y nos escuchamos el lunes con una entrevista muy interesante a Joaquín Peña, experto en productividad, que nos contará las claves para rendir más con menos estrés. Ya lo sabes, nos vemos el lunes a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!